Hola, soy Marisol. Fui excluida del viaje en yate de mi propia familia sin una conversación, sin una advertencia, simplemente borrada en silencio. Mi nombre fue eliminado de la lista de invitados y reemplazado como si nunca hubiera existido. Pero la peor parte no fue la exclusión, fue el tiempo que me convencí a mí misma de que era accidental. ¿Cuántas veces me senté en sus mesas pensando que pertenecía, solo para descubrir que nunca había tenido siquiera un asiento? Y cuando el personal me recibió con un "bienvenida a bordo, propietaria", me reí, porque era verdad. Pero, ¿por qué esa verdad los sacudió más de lo que la mentira jamás lo hizo? Siempre empiezo mi mañana despacio. Una taza de café en mi taza de cerámica favorita, esa con la pequeña grieta cerca del asa que nunca me molestó en reemplazar. La ventana de la cocina deja entrar la cantidad justa de sol para hacer brillar las encimeras de granito. Mi esposo, Mateo, ya se había ido a una reunión con un cliente, dejando tras de sí un rastro de loción para después de afeitar y medio plátano comido. Estaba revisando mi teléfono, principalmente por costumbre, pasando el pulgar por correos electrónicos y alertas de calendario, cuando noté una publicación de mi sobrina, un boomerang. Esos pequeños videoclips en bucle de un brindis con champán, copas chocando, un yate de fondo. La leyenda decía, preparando la tradición del viaje familiar. ¡Qué ganas de zarpar! Mi pulgar se congeló a mitad del desplazamiento. El viaje, anual en yate familiar, había sido una tradición de la familia Montero durante años, una a la que me habían invitado exactamente 2 veces desde que me casé con Mateo. La primera vez cometí el error de sugerir que rotáramos los destinos. La segunda vez, Sofía, mi cuñada, se encargó de dejarme dolorosamente claro que yo era una invitada, no de la familia. Hice clic en la publicación y vi más caras que conocía. La sonrisa apretada de Elena, su marido, Tomás, mi suegra, sosteniendo una mimosa, el primo menor de Mateo con su prometida. Todos, excepto yo. Había un chat grupal familiar, Legado Montero Viajero. Mateo me había añadido hacía unos años y luego me eliminó discretamente después de un incidente con la distribución de asientos en una cena. Larga historia. Lo comprobé de todos modos. Ningún chat, ningún mensaje, ni un solo correo electrónico sobre el viaje. Me quedé mirando mi teléfono, el café enfriándose a mi lado. Mi pulso no se aceleraba. No exactamente. Era algo peor. Una quietud. Una confirmación de que esto no era un error. Era deliberado. Esa tarde, mientras enjuagaba un vaso en el fregadero de la cocina, mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Pero no era para mí. Era una captura de pantalla de un texto grupal. Una foto de la asignación final de camarotes bajo las habitaciones de invitados de babor. Un nombre había sido tachado. El mío. Al lado, confirmado para Bella. Bella, la instructora de yoga de Sofía. La misma que una vez me preguntó si yo era la asistente de Mateo. El siguiente mensaje era una nota de voz. La voz de Sofía, a media risa. Bueno, al menos la energía a bordo no será tan tensa este año. Tensa. Dejé el teléfono sin responder. Mis manos estaban firmes, pero me dolía la mandíbula de tanto apretarla. En la cena de esa noche no lo mencioné de inmediato. Mateo estaba distraído, revisando alertas de la bolsa entre bocados de salmón. ¿Sabías que tu familia está planeando otro viaje en yate?, pregunté con ligereza. Levantó la vista. Sí, mamá lo mencionó la semana pasada. Creo que todavía están finalizando la lista. Incliné la cabeza. ¿Estoy en la lista? Frunció el ceño, dejó el tenedor. Por supuesto. ¿Por qué no lo estarías? Sonreí lo justo para evitar que la tensión aumentara. Solo curiosidad. Volvió a su teléfono. Lo verificaré 2 veces. No lo haría. Nunca lo hacía. Después de la cena, lavé los platos a mano, uno por uno. Es curioso cómo el silencio puede decir más que los gritos. Esa noche, me acosté, en la cama mirando las aspas del ventilador de techo cortar el aire. Una y otra vez, mi mente reproducía cada momento en el que me habían apartado silenciosamente. Cumpleaños sin invitación, almuerzos de los que me enteraba por las historias de Instagram, conversaciones que se detenían cuando yo entraba en la habitación. No era ingenua,
No esperaba calidez de Sofía, pero esto era deliberado. Lo peor es que nadie lo diría en voz alta. Nadie tenía que hacerlo. En algún momento, dejas de preguntar, ¿por qué no te incluyen? Empiezas a preguntarte, ¿por qué sigues intentando pertenecer? Antes de apagar la lámpara de la mesita de noche, saqué mi diario del cajón y escribí una frase con tinta firme. Observar. No reaccionar todavía. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de texto de Sofía. Era uno de esos mensajes que suenan amables si no lees entre líneas y cortan como una cuchilla si lo haces. Hola, Marisol. Me acabo de dar cuenta de que quizás se nos pasó reservar un sitio para ti, en el yate. Un descuido total por mi parte. El viaje se llenó más rápido de lo esperado este año. Lo siento mucho. Espero que podamos ponernos al día después. Ahí estaba, su mezcla característica de dulce veneno. Corto, alegre, recubierto de emojis y disculpas pasivas. Sin espacio para la conversación, sin ofrecer una solución. Solo una admisión casual de que había sido borrada, disfrazada de un error logístico. No respondí. No podía confiar en que mis dedos no traicionaran la compostura a la que me aferraba. Releí el mensaje. Luego cerré mi teléfono y me vestí. Mi plan había sido ir al mercado de agricultores esa mañana. En lugar de eso, me senté en la encimera de la cocina, todavía en vaqueros y un suéter, bebiendo un café que se había quedado frío hacía mucho tiempo. A media mañana, un correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada de la compañía de charter. Confirmación de cancelación. Liberación de camarote procesada con éxito. Parpadeé, lo abrí, lo leí de nuevo. La solicitud se había registrado hacía 3 días. Nombre del solicitante: Sofía Montero. Así que así es como quería jugar. Me quedé mirando la pantalla, los bordes de mi visión volviéndose un poco borrosos, no por las lágrimas, solo por la repentina presión que se acumulaba detrás de mis ojos. Me reenvié el correo electrónico a mí misma y luego lo imprimí. Una copia, nítida, limpia. La deslicé en una carpeta de manila que guardaba en el cajón inferior, etiquetada como Impuestos plus Propiedad. Pronto, tendría una nueva etiqueta. Para cuando Mateo llegó a casa, el sol había bajado lo suficiente como para proyectar largas sombras en el suelo de nuestra sala de estar. Se quitó los zapatos y dejó las llaves en el plato de cerámica junto a la puerta, como si fuera un jueves cualquiera. Esperé hasta que cogió una cerveza de la nevera antes de hablar. Sofía me envió un mensaje. Tomó un sorbo, apoyado en la encimera. Ah, sí. ¿Sobre el viaje en yate? Dice que se olvidó de reservarme un sitio. Frunció el ceño, claramente sorprendido, pero no exactamente conmocionado. ¿En serio? Eso parece extraño. Lo llamó una falta de comunicación. ¿Ah? Tomó otro trago. Tal vez fue solo eso. Ya sabes lo caóticas que se ponen esas cosas. Todo el mundo tratando de coordinar. No fue una falta de comunicación, dije con calma. Recibí un correo de cancelación. Fue enviado por ella hace 3 días. No me miró de inmediato. Simplemente hizo girar la botella en su mano como si pudiera mostrarle una respuesta más inteligente. Quiero decir, tal vez pensó que los planes habían cambiado o que no íbamos a ir. Nosotros, exhaló. Solo digo que no asumamos lo peor. Reemplazó mi nombre con el de otra persona, Mateo. Eso no es una suposición. Es un recibo. Se quedó callado. Y en ese silencio, escuché todo lo que necesitaba. Más tarde esa noche, después de que se retirara al estudio para desconectar con algún partido, me senté en la mesa del comedor y abrí mi portátil. No busqué viejos, mensajes de texto o recuerdos. No me desplacé por álbumes de fotos pasados, esperando verme sonreír en alguna foto de grupo olvidada. En lugar de eso, abrí una nueva nota y la titulé Cosas que ella ha hecho y que yo dejé pasar. La lista fluyó más rápido de lo que esperaba. Se olvidó de incluirme en la cadena de correos electrónicos de la despedida de soltera de Raquel. Envió el itinerario del grupo de Navidad sin mi nombre. 2 veces. Etiquetó accidentalmente a la Marisol equivocada en una publicación familiar de Facebook y la dejó así durante días. Programó un brunch el día después de decirme que se tomarían un descanso de las reuniones. Para cuando terminé,
Me dolía la mandíbula de nuevo, no por la ira esta vez, sino por la claridad. Justo antes de que estuviera a punto de cerrar mi portátil, llegó otro mensaje. No de Sofía, de su asistente, alguien que no conocía personalmente, pero que una vez me había enviado un correo electrónico sobre opciones de catering. Adjunto había una captura de pantalla. Otra conversación de chat grupal, muy probablemente destinada a un destinatario diferente. Sofía, no te preocupes. Ella no vendrá. Ya me encargué. Ella se había encargado. No sé cuánto tiempo me quedé mirando esas 4 palabras, pero cuando parpadeé, la habitación estaba más oscura. El reloj marcaba más de las 10, y Mateo seguía en el estudio fingiendo que nada de esto existía. Me levanté, crucé la cocina y cogí la carpeta de Manila. Añadí la impresión del correo electrónico y la captura de pantalla, y luego la cerré con cuidado. Esto no era por un camarote. Nunca lo fue. Me senté en el borde de mi cama, con la carpeta en mi regazo, mirando la palabra cancelación impresa en una fuente nítida y sin emociones en la parte superior del correo electrónico de la compañía de yates. Lo había leído tantas veces que la tinta parecía grabada en mis ojos, pero la verdad no estaba en el correo electrónico. Estaba en todo lo que vino antes. El yate no era solo un barco, no para mí. Fue la primera cosa que compré y que nadie me regaló. Nadie me ayudó. Era mío. Nacido de 5 años de noches en vela, vacaciones omitidas, rechazos de inversores que decían cosas como, tienes una gran sonrisa, pero vamos a ir con alguien más agresivo. Querían decir un hombre. Simplemente no lo decían. En aquel entonces, yo misma hacía las entregas cuando los conductores renunciaban en el último minuto. Entraba en reuniones con tacones sin amortiguación, vistiendo blazers de segunda mano que había planchado con vapor en los baños de las estaciones de servicio, y a través de todo eso me decía a mí misma, no necesitas su validación, solo construye la cosa, hazla real. Cuando la empresa finalmente dio beneficios, y no pequeños, sino del tipo que hace que los mismos inversores vuelvan arrastrándose con sonrisas tímidas, no me compré un bolso de diseñador ni un coche. Compré ese yate en silencio, sin fanfarrias. Todavía recuerdo firmar el cheque. Mi mano ni siquiera tembló. Hubo una extraña calma, como si finalmente hubiera entrado en una versión de mí misma cuya existencia había estado tratando de demostrar. Y sin embargo, legalmente, también había puesto el nombre de Mateo en los papeles de propiedad. Simplifica los impuestos, había dicho nuestro contable. Mejor para los fideicomisos, más fácil en el futuro. En el futuro, ciertamente, porque en cuestión de meses, el yate se convirtió en parte de la tradición familiar, pero no de mi parte de la familia. No, era el yate de Mateo, el legado marítimo de la familia Montero. Las palabras exactas de Sofía en uno de los últimos almuerzos familiares a los que todavía fui invitada. Recuerdo cómo levantó su copa y dijo, «Es tan significativo tener tradiciones ligadas a algo que poseemos como familia. Hace que nuestro legado se sienta tangible». Se volvió hacia mí brevemente, con los ojos entrecerrados. Y qué maravilloso que Marisol lo apoye tanto. Lo apoye, como si yo fuera una especie de organizadora de eventos, no la razón por la que existía. Ese recuerdo por sí solo podría haber sido olvidable si no fuera parte de un patrón. Sofía siempre se había atribuido el mérito de las ideas que yo plantaba en conversaciones casuales, de las recetas que terminaban en su blog, de los consejos de diseño que luego afirmaba que eran de un amigo, incluso de los eventos benéficos que yo coordinaba pero que ella presentaba como si fuera la reina del altruismo. Cada vez me decía a mí misma que no, valía la pena armar un escándalo. Elige tus batallas, solía decir, pero cuando alguien te roba la voz durante el tiempo suficiente, dejas de reconocer la tuya propia. Hace unos días, un recuerdo apareció en mi teléfono. Un viejo clip de un podcast de estilo de vida que hizo. Se sentó en una tumbona blanca, con el pelo rizado a la perfección, las gafas de sol apoyadas en la cabeza. El yate es más que un lugar, dijo, sonriendo al presentador. Es donde mi familia se conecta. Representa nuestra continuidad, nuestro nombre, nuestra historia. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba.
No se trataba de que me excluyeran de un viaje. Se trataba de que me borraran de algo que yo construí. No solo me estaban manteniendo fuera del barco, me estaban eliminando de la narrativa por completo. Y yo los había ayudado a hacerlo al no corregir a la gente, al dejar que Mateo hablara por nosotros, al quedarme callada cuando decían cosas como «Qué amable de tu parte venir este año», al asentir cuando Sofía repartía roles y títulos como si estuviera distribuyendo papeles en una obra de teatro de secundaria, siempre manteniéndome en segundo plano. Me levanté de la cama, abrí el cajón inferior de mi cómoda y saqué todos los documentos que había guardado a lo largo de los años. Papeles de propiedad, transferencias bancarias, el catálogo original del yate que había marcado con notas. Extendidos sobre la cama, parecían pruebas en un juicio que no había planeado procesar. Hasta ahora, no hubo estallido ni lágrimas. Solo una resolución baja y latente que comenzó en algún lugar cerca de mi clavícula y pulsó hacia abajo como un hilo de acero tensándose dentro de mí. «Intentaste hacerme desaparecer», susurré, pasando un dedo por la firma entintada que demostraba lo contrario. «Ahora mira», transmitieron la cena en vivo. Ni siquiera tuve que buscarla. El perfil de Sofía ya estaba marcado en mis notificaciones. Una configuración sobrante de cuando una vez intenté ser parte de la vida digital de la familia. Apareció mientras doblaba la ropa, el audio reproduciéndose antes de que me diera cuenta de lo que era. Risas resonaban de fondo, copas chocando. Una larga mesa cubierta con platos de borde dorado y caminos de eucalipto se extendía por una habitación iluminada con velas. La leyenda decía: «Cena familiar Montero, muy agradecida por el legado y el amor». Me quedé allí, sosteniendo una de las camisas de Mateo como si me hubiera traicionado. Allí estaban, todos ellos. Elena, radiante en la cabecera de la mesa. Sofía en su asiento habitual en el centro de atención. Su marido y los gemelos. Unos primos que no había visto en años. Y la tía de Mateo que siempre afirmaba que no le gustaban los barcos. Aparentemente, había cambiado de opinión. Nadie me había mencionado esta cena. Ni un mensaje de texto. Ni una llamada. No fue solo un descuido. Fue una orquestación. Entonces Sofía se levantó para hacer un brindis. Su tono era suave, ensayado. Cuando nos reunimos así, comenzó. «Recuerdo lo que hace que nuestra familia sea única. No es solo la tradición, es la gente que lleva esa tradición con intención». Las cabezas asintieron. Las cámaras se movieron. Continuó, con los ojos brillantes de lo que podría haber pasado por sentimientos si no supieras lo ensayado que estaba siempre. «Solo traemos a aquellos que entienden lo que este legado significa realmente. Aquellos que suman, no que restan». Esa línea, ese pequeño cuchillo cuidadosamente lanzado. Puse en pausa. El video. Lo rebobiné. Lo vi de nuevo. «Solo traemos a aquellos que entienden lo que este legado significa realmente». No se mencionó un nombre. No se señaló con el dedo. Pero todos los que importaban, todos los que la seguían, sabrían lo que significaba, a quién excluía. Y allí estaba Mateo, sentado en silencio, bebiendo vino. Esa noche, esperé hasta que salió de la ducha. Entró en el dormitorio con pantalones de franela y una camiseta con algún logo universitario descolorido. El pelo todavía húmedo. Puse el video. Se quedó allí mirando, con los brazos cruzados. Su rostro no cambió, no reaccionó, solo esperó a que terminara. Cuando terminó, lo miré. Realmente dijo eso. Se frotó la mandíbula. A Sofía le gusta el teatro. Ya lo sabes. No estoy segura de que esa sea la defensa que crees que es. Probablemente solo intentaba sonar reflexiva. Es solo una cena. No, es una declaración. Y no dijiste ni una palabra. Yo no escribí el discurso, Marisol, pero te sentaste a escucharlo. Su silencio no era defensivo. Era algo peor. Resignado. Asentí. No grité, no lloré. Simplemente absorbí la forma de su indiferencia, el peso de ella. Más tarde, sola en la cocina, me preparé un té. No lo bebí. Saqué una caja de recuerdos que nunca desempacamos cuando nos mudamos. En el fondo, encontré una vieja invitación a la fiesta de bebé de Raquel, la que afirmaron que debía haberse perdido en el correo. Recordé haber llamado a Sofía ese día para pedirle la dirección. Se había reído y dicho:
Oh, eso es este fin de semana. Pensé que no estabas en la ciudad. Sí que estaba. Había enviado el regalo semanas antes. Sostuve ese sobre como si fuera una prueba, no de un crimen, sino de una historia que ya no podía fingir que no era deliberada. A la mañana siguiente, imprimí la transcripción del discurso de Sofía de la transmisión en vivo. Subrayé la frase sobre aquellos que entienden el legado. La metí en la carpeta con el resto. Luego escribí un mensaje. Espero que tu discurso se sintiera honesto. Veremos cómo se sostiene en persona. Le di a enviar. Sin emojis, sin explicación, solo el mensaje. Ella sabría lo que quería decir. Esa tarde, reservé un coche para ir a Newport. No empaqué un traje de baño. No empaqué para unas vacaciones. Empaqué documentos, copias, recibos. Empaqué la verdad porque no solo iba a aparecer, iba a recuperar mi asiento. No fue el tipo de equipaje que se hace con protector solar y sandalias en mente. Ni siquiera miré mis trajes de baño. Preparé cada documento con un cuidado quirúrgico. Transferencias bancarias, confirmaciones por correo electrónico, papeles de propiedad, una transcripción subrayada del discurso apenas velado de Sofía en la cena. Cada página se deslizó en una funda y en la carpeta que ahora contenía más verdad de la que nadie en ese viaje en yate estaría preparado para recibir. Elegí un vestido azul marino sencillo, neutral, profesional, no glamuroso. Esto ya no se trataba de encajar. Se trataba de intervenir. Abajo, el olor a café me recibió antes que la luz de la cocina. Mateo ya estaba revisando las alertas de noticias en su teléfono, con un plato de tostadas secas intacto a su lado. Levantó la vista cuando entré, sus ojos rozando los bordes de mi silencio decidido. ¿Dormiste?, preguntó. Me senté frente a él. Lo suficiente. Ambos vimos cómo el café goteaba en la cafetera. El sonido llenó el espacio entre nosotros. Constante. Implacable. Voy a Newport mañana, dije. Parpadeó. ¿Tan pronto? Reservé el coche. Dejó su teléfono. Marisol, mira, entiendo que estés molesta, pero... No, lo interrumpí con calma. Ya no estoy molesta. He terminado de fingir que esto es confusión o un descuido. No lo es. Se frotó la sien, suspirando. ¿Tenemos que escalar esto? ¿No podemos simplemente hablar con ellos? Ellos lo hicieron ruidoso. Yo solo estoy respondiendo de la misma manera. Mateo se recostó en su silla. No quiero elegir entre tú y mi familia. No tienes que hacerlo, pero sí tienes que dejar de fingir que no están haciendo lo que están haciendo. Su boca se abrió y se cerró de nuevo, y esa fue respuesta suficiente. Me levanté, me serví una taza y dejé su disculpa sin terminar. A última hora de la tarde me encontré de nuevo en la mesa del comedor, revisando años de momentos que había ignorado. La fiesta de bebé sin invitación, la foto de grupo en el cumpleaños de Elena, donde me habían cortado en el hombro, la cena de acción de gracias, donde me asignaron un asiento en la mesa auxiliar, mientras que el peluquero de Sofía se sentaba al frente. Siempre había sido obvio. Simplemente no había querido creerlo. Eso es lo que tiene la exclusión sutil. Te enseña a hacerte luz de gas a ti misma antes de que nadie más tenga que hacerlo. Mientras el sol comenzaba a deslizarse detrás de los tejados, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jen, una amiga en común del lado de Mateo. Hola, pensé que deberías ver esto. Adjunto había una captura de pantalla del manifiesto de invitados previo al embarque del yate. 10 nombres en la lista. El mío no estaba entre ellos. Me quedé mirando la pantalla. El encabezado decía, asignaciones de camarote confirmadas. Sofía no solo se había asegurado de mi eliminación, lo había hecho oficial y profesionalmente. No solo esperaba que me saltara el viaje, estaba apostando por ello. Le respondí a Jen con un simple, gracias. Luego abrí el chat grupal familiar, ese en el que no había hablado en meses, y escribí, nos vemos en Newport. Confío en que habrá espacio. Enviado, leído. Sin respuestas. No eran necesarias. Después de la cena, llamé a la oficina de nuestro abogado. Su asistente respondió al segundo timbre. Soy Marisol Fuentes. ¿Podría confirmar nuestro estado de copropiedad en el yate? Una breve espera, y luego, sí, señora. Usted figura como copropietaria con plenos derechos igualitarios. Genial.
¿Podría enviarme por correo electrónico una copia limpia en PDF de ese contrato? Por supuesto. Imprima una también. La recogeré por la mañana. Con eso cerré la cremallera de mi maleta. Dentro no había ropa. Eran años de silencio, doblados cuidadosamente y listos para ser desempacados, en mis términos. El sol aún no había salido por completo del horizonte cuando salí del coche. Todavía había esa fina neblina marina suspendida sobre el puerto deportivo, suavizando el brillo de las barandillas de acero y los cascos de marfil alineados como dientes pulidos. Newport olía a dinero, que no necesitaba presentarse. Llevaba un sencillo vestido negro estructurado con un cuello alto y un ligero abrigo color canela que se movía con la brisa. Ninguna joya más allá de mi anillo de bodas. Sin tacones llamativos. No me vestía para ellos. Me vestía para un momento para el que me había estado preparando en silencio, metódicamente, sin pronunciar su nombre en voz alta, ni una sola vez. Mi maleta hacía un suave clic sobre el muelle mientras la arrastraba detrás de mí. Las ruedas no se tambaleaban. Eso importaba más de lo que esperaba. Entonces la vi. Sofía estaba de pie al final, cerca de la puerta de embarque. Su postura era perfecta, el pelo recogido con precisión, la sonrisa congelada a media conversación con un invitado al que reconocí vagamente de la segunda boda de alguien. Levantó la vista y me vio. Por un segundo que pareció eterno, su rostro dejó de moverse por completo. Los ojos se entrecerraron, la mano a medio camino con una copa de champán. Si alguna vez hubo un momento en el que el sonido pareció morir alrededor de alguien, fue este. Elena también se dio la vuelta. Dijo algo. No pude oír qué, pero su expresión no mostraba sorpresa, solo una leve molestia. Mateo estaba allí. Por supuesto que estaba. No a mi lado, sino en el perímetro de su círculo. No saludó, no se movió, no disminuí la velocidad. A medida que me acercaba, el grupo alrededor de Sofía comenzó a girar sus cuerpos. No con agresión, solo lo suficiente para formar una barrera tácita, como si la coreografía social pudiera borrar la realidad. Me detuve justo delante de ellos. No dije nada, no ofrecí ninguna sonrisa. Solo un único y agudo asentimiento, y pasé de largo. Su silencio fue mi música. El personal del yate no se inmutó. Una mujer alta con una chaqueta azul marino se hizo a un lado, haciendo una sutil reverencia de reconocimiento mientras yo subía con mi maleta por la rampa de entrada. Mis tacones resonaron 1, 2 veces sobre la madera de teca antes de asentarse en el ritmo de la terraza. Me detuve al borde de la barandilla, mirando hacia el mar abierto. El agua brillaba, tranquila, indiferente, paciente. Este era el tipo de silencio que me gustaba, el que no exigía nada de mí. Entonces llegó la voz. «Bienvenida a bordo, señorita Marisol», anunció el jefe de tripulación, con una voz clara y lo suficientemente alta como para llegar a todo el muelle. «La propietaria ya está a bordo». No fue solo un saludo. Fue una declaración. Detrás de mí, no tuve que darme la vuelta para saber cómo era la cara de Sofía. Esa mezcla de incredulidad y rabia, esa compostura forzada resquebrajándose lo suficiente como para revelar el temblor debajo. La había visto antes en pequeñas dosis, pero ahora se desarrollaba a la vista de su público cuidadosamente seleccionado. La voz del miembro de la tripulación bajó a un tono respetuoso solo para mí. Hemos estado esperando su autorización antes de la partida. Lo miré a los ojos. Proceda. Asintió, y luego caminó hacia el puesto del capitán. Me moví por el salón, pasando junto a los centros de mesa florales que gritaban «Sofía», pasando junto a los arreglos de mesa estratégicamente colocados para anunciar una jerarquía. No me senté, no saludé, simplemente seguí caminando por el salón principal, por el pasillo de babor, y salí a la cubierta de popa. Allí, sola, finalmente exhalé. El puerto deportivo comenzó a alejarse a medida que los motores cobraban vida. La tierra se retiraba lentamente al principio, como un niño reacio al que le dicen que es hora de volver a casa. Dejé mi maleta y agarré la barandilla. No con fuerza, solo firme. No para aferrarme, sino para soltar. No era una invitada.
No era un pensamiento de última hora. Ahora yo era la guardiana. Me quedé sentada en el salón más tiempo del necesario. No porque estuviera cansada. Dios sabe que la adrenalina por sí sola podría haberme mantenido en pie durante una semana, sino porque era útil observar a la gente tratar de recuperarse de una pérdida que no vieron venir. Sofía no me había dirigido ni una palabra desde que zarpamos. Había hecho contacto visual exactamente una vez cuando crucé la cubierta principal, e incluso entonces fue más por instinto que por elección. No se había preparado para esta versión de mí, la que no se inmutaba ni esperaba una invitación. Ahora caminaba de un lado a otro, no frenéticamente, sino lo justo para delatar sus nervios. Se detenía a mitad de paso, ajustaba un centro de mesa floral o realineaba una tarjeta de lugar, como si esos gestos pudieran restaurar el control. Su marido, Tomás, hizo algunos intentos de conversación trivial con los invitados cercanos, pero sus risas llegaban demasiado rápido, demasiado fuerte, fabricadas. Bebí agua con limón, con las piernas cruzadas, la postura relajada. Calista se sentó a mi lado, revisando casualmente su teléfono. Aunque sabía que sus oídos de periodista estaban atentos a cada sonido de la habitación, le doy 10 minutos antes de que intente secuestrar la narrativa, susurró. No respondí. No era necesario. Justo a tiempo, Sofía subió a la cubierta superior, con el teléfono en la mano. Desde mi asiento, pude ver cómo inclinaba la cámara en el ángulo perfecto, captando la mejor luz, la elegante silueta del yate detrás de ella. Su voz se volvió almibarada. Hola a todos, sonrió. Estamos muy emocionados de compartir un pedacito de nuestra tradición familiar hoy. No hay nada como el mar abierto para recordarte quién eres y de dónde vienes. La familia lo es todo. Legado, lealtad, amor. Casi sonreí ante la palabra lealtad. Siguió hablando, encadenando frases que parecían sacadas de una tarjeta de felicitación. La gente que está aquí, bueno, ellos entienden lo que significa construir algo que perdura. No solo riqueza, sino memoria, compromiso. Detrás de ella, movimiento. Un miembro del personal, sin darse cuenta de la transmisión, o quizás muy consciente, pasó y dijo de forma clara y casual: «Qué bueno tenerla a bordo de...». «Nuevo, señorita Marisol, la propietaria». La cámara no se movió, pero su cara, su cara, se quedó helada. Por una fracción de segundo, la transmisión quedó en un extraño silencio. Se oía el zumbido de los motores en el fondo, el mar lamiendo el casco, un tenedor cayendo en algún lugar cercano. Luego intentó recuperarse, los labios temblando en una sonrisa, pero ya era demasiado tarde. Calista se inclinó hacia mí, con los ojos brillantes. Eso se va a volver viral en 3, 2... Y... Efectivamente, los comentarios comenzaron a llover bajo la transmisión en vivo. «Espera, ¿ella es la propietaria? Vaya, qué giro. Cuéntanos más, señorita Marisol». Sofía tocó su pantalla varias veces, claramente tratando de cortar la transmisión, pero el daño ya estaba hecho. No fue solo un momento incómodo, fue una revelación pública. Su actuación de «la imagen primero» le había salido el tiro por la culata ante una audiencia en vivo. Salió furiosa de la cubierta. 10 minutos después, me encontró cerca del pasillo de babor. «¿Planeaste eso?», siseó. La miré a los ojos, imperturbable. «¿Planear qué? ¿Un hombre haciendo su trabajo? No te hagas la tonta, Marisol. Dejé mi vaso. No le dije que lo dijera. Simplemente te dejé decir tu verdad y vi cómo se desmoronaba. Tú no perteneces aquí». Me levanté lentamente. «Esa es la cuestión, Sofía. No necesito pertenecer. Compré mi lugar». Parpadeó como si le hubiera dado una bofetada. Luego se dio la vuelta y se alejó. Regresé a mi camarote en silencio. Me senté en el borde de la cama. Abrí la carpeta, pasé los dedos por las transcripciones, contratos, recibos bancarios. Ya no estaba enfadada. Estaba lista. El comedor brillaba con una luz suave y cuidadosamente seleccionada, las llamas de las velas parpadeando contra el cristal, la cubertería dorada reluciendo junto a las servilletas de lino dobladas. Acababan de servir el postre.
Panna cotta de vainilla con un toque de ralladura de cítricos. Sin duda, obra de Sofía. No, había tocado el mío. Durante toda la velada, no dije nada. Los dejé reír. Los dejé actuar. Dejé que Sofía dirigiera su espectáculo guionizado, sonriendo como si la transmisión en vivo no la hubiera traicionado 3 horas antes. Cuando se levantó para dar un brindis de clausura, su voz era pulida, su cadencia medida. «Solo quiero agradecer a todos por estar aquí», comenzó, su mirada recorriendo la mesa con una calidez performativa. «No se trata solo de lujo, se trata de legado, la gente que mantiene viva la historia de nuestra familia, que defiende su integridad, que entiende el valor de lo que hemos construido juntos. Eso es lo que hace que esta tradición sea tan significativa». No me miró ni una vez, pero el subtexto gritaba en negrita. Esperé a que los murmullos se calmaran, a que las copas de vino bajaran. Luego, sin levantar la voz ni cambiar mi tono, me puse de pie. «Me gustaría contribuir a algo a esta conversación sobre el legado», dije. Sofía se quedó helada con su copa a medio camino. Metí la mano en mi carpeta de cuero, saqué una transcripción impresa en papel con membrete de la empresa y la dejé plana en el centro de la mesa. Silencio. Varias personas se inclinaron. Mateo no. Solo me miraba como si se hubiera olvidado de respirar. «Es de una llamada de Zoom del mes pasado», dije, con la voz firme. «Entre Sofía y el asesor legal de los Montero». Mi dedo tocó una frase subrayada cerca de la parte inferior de la página. «Ella no es de sangre», leí en voz alta. «No debería poseer un activo familiar». Nadie se movió. El rostro de Sofía perdió todo el color. «Y sin embargo», continué, deslizando una segunda hoja sobre la mesa, «este es el acuerdo de compra del yate. Pago inicial realizado por Marisol Fuentes, inversora única, copropietaria legal, listada en primer lugar». Mateo abrió la boca. La volvió a cerrar. «No saco esto a relucir por drama», dije. «Lo saco a relucir porque estoy cansada de que se hable de mí en habitaciones cerradas como si no estuviera de pie en la siguiente». Elena carraspeó como si fuera a interrumpir, pero no había terminado. «Durante años, he dejado pasar las cosas, invitaciones ignoradas, comentarios dichos justo fuera del alcance del oído, crédito transferido y convenientemente olvidado. Pero que quede claro, ya no se trata de ser incluida, se trata de ser visible». La voz de Mateo rompió el silencio. «No sabía que estaba haciendo esto», dijo con los ojos muy abiertos. «Sofía». «¿Por qué?» Sofía abrió la boca, pero solo salió un tartamudeo. Yo estaba protegiendo a la familia. No pensaste que me quedaría callada», dije suavemente. «Y casi tenías razón». Un primo tosió en su servilleta. Alguien más echó hacia atrás una silla. La atmósfera, tan cuidadosamente manicurada, comenzó a astillarse. Elena hizo un torpe intento de redirigir. «Quizás podríamos dejar esto para otro momento». «No», dijo una voz desde el otro extremo de la mesa. Era Haroldo, un amigo de la familia con el que no había hablado en meses. «Creo que a todos nos han contado una versión diferente de las cosas». Otros asintieron, murmuraron acuerdos en voz baja. No indignación, no defensa, solo comprensión. Miré a Sofía de nuevo. «Puedes seguir construyendo tu versión de la historia, pero no sobre mi nombre». Se sentó bruscamente. Recogí los documentos y los devolví a la carpeta con cuidado, no con prisa. Antes de salir, hice una pausa. «Si quieren saber la verdad», dije, «no le pregunten a la voz más alta de la habitación. Pregúntenle a la que tiene los recibos». El único sonido que quedó esa noche fue el suave pulso del agua del océano rozando el casco. No hubo copas chocando, ni música, solo voces apagadas detrás de puertas parcialmente cerradas. El ocasional clic de un pestillo de camarote y el tipo de silencio que llena un espacio después de que se ha dicho algo irreversible. Caminé por la cubierta exterior descalza, con los zapatos en una mano, sintiendo la teca fresca bajo mis pies. El aire, salado, picaba un poco más esta noche, como si también se hubiera contagiado de la tensión que se deshacía. No hubo grandes miradas, ni gestos dramáticos, solo evasión. Pequeños grupos se habían dispersado después de la cena,
dividiéndose en sus alianzas como una casa sin cimientos. Mateo había desaparecido sin decir palabra. Mientras pasaba por los camarotes de la cubierta inferior, oí su voz, no fuerte, no teatral, solo baja, como una mecha quemándose silenciosamente. Ella se lo llevó, siempre. Estuvo destinado a ser mío. Las palabras flotaron a través de la rendija de una puerta abierta, lo suficientemente finas como para ignorarlas, pero lo suficientemente afiladas como para atravesar. No dejé de caminar. No llamé a la puerta. No lo necesitaba. Ella no había dicho que lo sentía, solo que la habían pillado. Más tarde, de vuelta en nuestro camarote, Mateo estaba de pie junto a la pequeña cómoda empotrada, doblando una camisa que no se había puesto. Algo en eso me enfadó más de lo que esperaba. Me senté en el borde de la cama y esperé. No habló de inmediato. Creo que siempre lo supe, dijo finalmente con la voz gruesa. No hasta qué punto, pero vi cosas. No me miró. Debería haber dicho algo. Cada vez que ella te lanzaba una indirecta, cada vez que te dejaba fuera. Pero pensé que si mantenía la paz el tiempo suficiente, se arreglaría solo. No interrumpí. Dejé que ella escribiera el guión porque no quería ser el que arruinara el espectáculo. Asentí. No fue un perdón, pero fue un reconocimiento. Eso era más de lo que había tenido de él antes. Aún así dejaste que se prolongara tanto, dije. Lo sé. Pasé junto a él, bajé las sábanas y me metí en la cama. No invité a más conversación. Él no la forzó. A veces, las frases más agudas son las que no se dicen. Por la mañana, antes de que el resto del yate se moviera, me senté sola en el salón, con una taza de café solo y un cuaderno. Uno por uno, la gente iba y venía. Algunos se detenían, ofreciendo asentimientos que no eran exactamente disculpas, pero tampoco eran despidos. Sofía no bajó, pero otros sí. La prima de Mateo, Maddie, siempre demasiado educada para tomar partido, se demoró cerca de la barra de desayuno. Debería haber hablado hace mucho tiempo, dijo, sin mirarme directamente a los ojos. La tía de Mateo, que una vez me dijo que era demasiado seria, me trajo una cuchara extra para el azúcar y no dijo nada. Simplemente la colocó suavemente a mi lado y se fue. Ron, el hermano mayor de Tomás, murmuró, al pasar. Lo vi venir. No pensé que se rompería así. Cada uno de estos pequeños reconocimientos formó algo más sólido que las sonrisas falsas que había soportado durante años. De vuelta en el camarote esa noche, me quedé despierta mirando al techo. No era en Sofía en quien pensaba, era en mí, no en la versión de mí que acababa de reclamar su lugar, sino en la que durante años se había doblado en rincones cada vez más pequeños, tratando de ser agradable, aceptable, complaciente. Esa versión se había esforzado demasiado, había tragado demasiado, había asentido con demasiada frecuencia. Lloré por ella, no porque fuera débil, sino porque estaba agotada y nadie se dio cuenta. No era duelo, no exactamente, más bien resignación, como ver bajar la marea y darte cuenta de que nunca necesitaste perseguirla para empezar. Y luego, alrededor de las 3 de la madrugada, me levanté de la cama y abrí la carpeta, no para leer, solo para verla, para recordarme a mí misma que no estaba imaginando nada de esto, que tenía pruebas. Y ahora, paz. La mañana siguiente llegó envuelta en niebla, tanto en el agua como en las caras de todos. El desayuno se sirvió como si nada hubiera pasado. Huevos revueltos, tostadas aún calientes, fruta fresca dispuesta en platos de cerámica, pero el silencio lo decía todo. No había charla ociosa sobre la vista, ni comentarios alegres sobre el itinerario del día, solo silencio. Ahora no me evitaban, tampoco se apresuraban a incluirme. Observaban con cautela, como si algo sagrado hubiera sido desenmascarado, y nadie supiera muy bien cómo honrarlo. Me senté al final de la mesa, con las manos alrededor de mi taza, no triunfante, solo presente, y eso solo había cambiado la atmósfera. Mi teléfono vibró a media mañana. Salí a la cubierta inferior para atender la llamada. La voz al otro lado era firme e inequívocamente cuidadosa. Marisol. Soy Ronald. Su tono tenía el tipo de peso que los abogados reservaban para cuando estaban a punto de confirmar algo que
Siempre había sabido, pero que nadie se había atrevido a decir en voz alta. Quiero disculparme, dijo, por siquiera considerar la documentación que intentaron redactar. Sabía que no se sostendría, pero debería haberlo detenido antes. Dejé que el silencio hablara por mí. Usted siempre fue la propietaria legítima, continuó, en el papel y en espíritu. No dijo más. No lo necesitaba. Le di las gracias y colgué. Las olas se mecían suavemente debajo de mí, como si el propio barco asintiera de acuerdo. Arriba encontré a Calista en el salón, con su portátil abierto, los dedos bailando sobre las teclas. No levantó la vista. Lo publiqué, dijo. No pregunté qué. Giró la pantalla hacia mí. Allí estaba, un ensayo, pulido, articulado, penetrante. La mujer que intentaron borrar. Una lección sobre el silencio, la propiedad y la defensa de lo propio. Mi nombre estaba en la autoría. ¿Quieres que lo quite?, preguntó sinceramente. No, dije. Ya había acumulado compartidos. Los comentarios llovían, la mayoría de extraños, muchos de mujeres que reconocían una versión de sí mismas en mi historia. Esto no es venganza, dije. Calista sonrió. No, es un registro. Más tarde esa tarde, salí a la popa. Mateo estaba allí, con las manos en los bolsillos, los ojos escaneando el horizonte como si esperara que le dijera algo que no supiera ya. Se giró cuando me oyó. He estado pensando, dijo, con la voz uniforme, sobre lo que dije, o no dije, durante mucho tiempo. No dije nada, esperando. No te protegí. No como debería haberlo hecho. No cuando importaba. Su voz se quebró ligeramente, pero no vaciló. Si me dejas, quiero arreglarlo. Hablé con Ronald. Podemos reestructurar la propiedad. Hacerla exclusivamente tuya. Te lo has ganado 100 veces. Lo miré larga y fijamente. Esto nunca fue por un título, dije. Fue por ser vista completamente. Finalmente asintió. No insistió más. Y eso, más que cualquier oferta de propiedad, significó algo. Esa noche, me encontré sola de nuevo en 1900. La cubierta. El viento era más suave ahora, menos desafiante. El cielo se había abierto lo suficiente como para dejar que la luz se derramara en vetas doradas sobre el mar. Cerré los ojos. Dejé que se asentara. Dejé que fuera suficiente. Ya no defendía mi lugar. Lo estaba ocupando. La cubierta estaba vacía. Y por una vez, no se sintió como un exilio. El sol flotaba bajo, tiñendo el Pacífico de vetas ambarinas. Las sombras se alargaban sobre la madera pulida. Estaba descalza de nuevo. El café, olvidado en la barandilla a mi lado. Los brazos descansando sueltos a mis costados. No había prisa por moverse, ni agenda, ni público. El barco, como la familia a bordo, finalmente se había calmado. Cuando el drama se disipa, lo que queda es solo espacio. Sofía no había dicho una palabra desde que los documentos cayeron sobre la mesa, ni siquiera su habitual torbellino de medias verdades y sonrisas forzadas. Anoche había comido sola en el salón inferior, el personal ofreciéndole cortésmente otra copa de vino mientras nadie más se unía. Esta mañana, la vi sentada adentro, detrás del amplio ventanal, inmóvil como el mármol, las manos juntas, la mirada perdida. Captó mi mirada. No me inmuté, simplemente me di la vuelta. Era un extraño tipo de poder. No arremeter, no tomar represalias, sino simplemente no darle más de mi energía. Más tarde, justo antes de la cena, Elena se me acercó. Siempre se había comportado con un aire de mando silencioso, la matriarca de perlas que sabía cuándo hablar y, lo que es más importante, cuándo no. Esta vez parecía más pequeña. No físicamente, pero algo en su postura había cambiado. Menos rígida, casi vacilante. No lo vi antes, dijo sin preámbulos. Ahora lo veo. Esperé. Eso fue todo lo que ofreció. Ninguna disculpa, solo reconocimiento. Fue suficiente. No respondí. Solo asentí una vez, lenta y firmemente. Algunas cosas no requieren elaboración. Algunas heridas se cierran sin hacer ruido. Después, me senté sola de nuevo en el rincón de lectura, junto a las ventanas de estribor. Pensé en todas las cosas que una vez anhelé oír. Tenías razón. Deberíamos haberte incluido. Lo sentimos. Pero la verdad es que ya no las necesitaba.
El agujero que había intentado llenar con su aprobación ya no estaba abierto. Se había cerrado solo mientras yo no miraba, cosido por algo que no sabía que tenía en mí hasta que me vi obligada a levantarme. Esa noche, después de que se sirviera la última copa de vino y la risa hubiera regresado en tonos fracturados, volví a nuestro camarote. Mateo ya estaba allí, con una pequeña taza de té en la mano. No dijo nada grandioso. No se arrodilló, ni suplicó, ni intentó hacer que todo desapareciera. Simplemente me entregó la taza y se sentó a mi lado en el borde de la cama. Después de una larga pausa, dijo: «Gracias por quedarte. Podrías haberte ido». Lo miré, realmente lo miré, y por primera vez vi a alguien que no solo intentaba tener razón, sino ser real. No dije: «Te perdono». Eso habría sido prematuro. Simplemente dejé que mi mano descansara ligeramente sobre la suya, y eso fue suficiente. El barco comenzó su lento giro de regreso a la costa en las primeras horas de la mañana. Salí a la cubierta superior una vez más, esta vez sin necesidad de actuar, sin necesidad de demostrar nada. El agua debajo se extendía infinitamente, suave y plateada, un espejo de la quietud dentro de mí. Vi mi reflejo en la puerta de cristal al volver a entrar. No vacilante, no esperando, solo yo. La casa me recibió como si hubiera estado conteniendo la respiración. Nada había cambiado. El mismo punto chirriante cerca de la despensa, la misma pila de revistas sin leer junto al sofá, pero todo se sentía diferente. Dejé la maleta en el vestíbulo de entrada y dejé que el silencio se asentara, sin alertas, sin llamadas perdidas, sin nuevos mensajes de Sofía. Por primera vez en años, no comprobé si había uno. Desempaqué lentamente durante los siguientes días. No solo ropa, sino todo lo que había traído de ese yate. Documentos, verdades duras, una columna vertebral que había vuelto a crecer sin pedir permiso. El miércoles, estaba organizando el cajón de la credencia del pasillo cuando lo encontré. Una pequeña nota doblada encajada entre un sobre viejo y una lista de la compra olvidada. La letra de mi padre era inconfundible, cuadrada, pulcra, decidida. No luches por un asiento, construye tu propia mesa. No recordaba cuándo me la había dado. Tal vez estaba metida dentro de una tarjeta de IAS. ¿Cumpleaños? ¿O me la entregó después de alguna cena familiar olvidable donde me había sentido invisible y él se había dado cuenta? Me senté con el papel durante un buen rato. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. El nombre me sorprendió. Maya, la sobrina de Sofía, 23 años, inteligentísima, recién salida de la universidad, siempre la callada en el rincón que lo veía todo y no decía nada. «Espero no estar cruzando una línea», dijo, «pero he estado pensando en el viaje, en ti. Esperé. Eres la única en la familia que construyó algo por sí misma. No heredado, no por matrimonio. Lo hiciste tú. No hablé. Estoy solicitando este programa de mentoría para empresas y me preguntaba, ¿podrías revisar mi solicitud?» Mi respuesta fue simple. Sí. El legado, me di cuenta, comienza en silencio. Una semana después, organicé un brunch dominical. Nada formal, solo huevos, tostadas, fresas frescas y personas que se habían ganado el derecho a sentarse en mi mesa. Mateo hizo el café. Calista trajo barras de limón. Ronald apareció con su esposa, y les di el asiento más soleado junto a la ventana. No intenté llenar la casa. No extendí una invitación a todos con el apellido Montero, solo a aquellos que sabían cómo sentarse en una mesa y hablar de verdad. «No es necesario que vengan todos», le dije a Mateo mientras servía el café. «Solo los que pertenecen por espíritu, no por sangre». Él asintió y me besó en la sien. Había cambiado el legado por la verdad, y me sentaba mejor. Más tarde esa tarde, mientras reorganizaba las estanterías del comedor, me encontré pensando en lo que Sofía podría haber dicho si alguna vez se hubiera disculpado. Tal vez habría culpado a la presión, a la tradición o a esa falsa narrativa de proteger el nombre de la familia. Y yo habría dicho, solo para mí, nunca a ella. «Te perdono, pero no necesito que lo digas porque cierta paz no se comparte, se reclama». La mesa del comedor alrededor de la que nos sentamos ese día
no era la de la casa de los padres de Mia Metien Weinsheim. Mateo ni la que Sofía había intentado curar en torno al estatus social. Era mía, elegida de segunda mano, restaurada por una mujer que aprendió a dar forma a las cosas en lugar de mendigar un lugar. No hubo brindis ese día, ni discursos, solo conversación, real, sin guión, llena de pausas y divagaciones y risas que no necesitaban una cámara. Miré a mi alrededor en esa habitación a las personas que habían venido, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían, y sonreí. Este asiento nunca me fue dado, lo construí. A veces lo más radical que puedes hacer no es luchar más fuerte, es quedarte quieto, reclamar tu espacio sin pedir permiso, y dejar de disculparte por ocupar un lugar en un mundo que te subestimó. Solía creer que si seguía las reglas, me mantenía callada, me demostraba a mí misma, me ganaría un lugar en la mesa de otra persona. Pero la verdad es que no necesitas que te inviten cuando ya has construido la tuya. Si algo me enseñó esta historia es que el silencio no es debilidad, es estrategia. Que el legado no proviene de quién es tu familia, proviene de lo que creas cuando nadie está mirando. Y a veces, la curación no suena a perdón, suena a paz. Ahora, quiero preguntarte, ¿alguna vez te han hecho sentir como un extraño en tu propia familia? ¿Alguna vez te has quedado callado cuando deberías haber hablado, o has hablado cuando nadie esperaba que lo hicieras? Hablemos de ello en los comentarios. Deja un 1 si esta historia te conmovió. Dime desde dónde estás viendo o comparte qué parte de esto resonó más contigo. Y si no conectaste con este video, todavía me encantaría saber por qué. Tu historia también importa. Si este video te conmovió, te inspiró o simplemente te hizo detenerte por un momento, por favor, presiona ese botón de suscripción para no perderte el próximo capítulo. Te prometo que las historias solo se vuelven más profundas a partir de aquí.